secundaria a un problema crónico, pleural, bronquial o pulmonar, o tóraco-esquelético vascular pulmonar. Aquí parece que lo importante es el pulmón y es la secuela nomás. Entonces, efectivamente, el cor pulmonar crónico es una consecuencia, no es una causa, es el resultado tardío de. Para explicarle y hacerlo rapidito, todos hemos tenido esta interesante experiencia. Nos metemos a la piscina y sentimos que la piscina, el agua, el contenido de la piscina nos empieza a afectar el tórax. Todos hemos sentido al entrar al agua en la piscina o en el mar la sensación de apretujamiento que tiene el pulmón, porque hay una presión aquí adentro que es negativa en relación al exterior. Esa es la razón por la que flotamos en el agua. Tenemos aire aquí adentro. Y esta presión hace que el interior sea negativo en relación al exterior. Entonces, esta inmersión durante mucho tiempo va a hacer que el continente, el agua en este caso, apriete lo que es el contenido, nosotros. Y no vamos a poder soportar por mucho tiempo. De hecho, ustedes saben que cualquier submarinista de grandes profundidades solo puede llegar hasta cierto momento. ¿Por qué? Porque si llega más abajo, el océano va a terminar implotándolo a uno, haciéndole explotar para adentro, ¿no? Haciéndole implotar. Ahora, esto viene por causas de enfermedades crónicas, tiene que ser largo el proceso, donde haya una enorme cantidad de enfermedades bronquiales, pleurales o pulmonares, por ejemplo, anatómicas de pleura, un bonito mesotelioma, alguna enfermedad de los pulmones, una buena neumonía, algún problema de la tráquea, una traqueomalacia, algún problema bronquial, una bronquitis crónica tabáquica, por ejemplo. De acuerdo al agente etiológico, podrá ser, pues no sé, un problema oncológico, podrá ser un problema autoinmunitario, podrá ser un problema infeccioso. De acuerdo a la funcionalidad, podrá ser un problema obstructivo, restrictivo o mixto, y de acuerdo a enfermedades laborales, podrá ser una silicosis, un problema relacionado a la intoxicación por algunos gases, por algunos minerales, por polvo de tiza. Los maestros de antes utilizaban tiza y el polvo de la tiza llevaba a enfermedades nosocomiales, laborales. La muestra es de una tuberculosis biliar, la parte de arriba. Esto es lo que se conoce como chancro de Gone o chancro de inoculación. Este de aquí es un problema ganglionar por tuberculosis. Esta imagen que se conoce universal y despectivamente como miga de pan de la tuberculosis biliar. La tuberculosis no solamente va a tener ese comportamiento, va a tener un comportamiento destructivo, una fibrosis pulmonar del lado, ojalá me ve, aquí está, el lóbulo superior con retracción, o finalmente múltiples destrucciones con cavitaciones post-braqueso. Todo esto va a alterar la relación parénquima pulmonar, vasos sanguíneos, y va a elevar la presión de arteria pulmonar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de enfermedades bronquiales, pleurales o pulmonares que llevan a un aumento progresivo de la presión de arteria pulmonar, lo que por el tratamiento crónico de la enfermedad va a llevarnos a crecimiento del ventrículo derecho y a disfunción del ventrículo derecho. Un corazón que ha empezado a disfuncionar gracias a un problema pulmonar, y este problema pulmonar es crónico. Por ahí viene cor pulmonar crónico. En realidad, han habido residentes bastante pequeños aquí que decían, pero si el problema es el pulmón primero, entonces debería llamarse pulcorazonale, no cor pulmonar, porque es el pulmón el que está empezando todo. Sí, es verdad, pero aquí estamos viendo la consecuencia tardía de una enfermedad bronquial, pleural, pulmonar, vascular, tóraco-esquelética en ventrículo derecho. Lo segundo, para seguir con el mismo ejemplo de la tuberculosis, esta es la imagen clásica del mal de Pot. La tuberculosis extrapulmonar vertebral con destrucción del tejido.
Y los pacientes toman posiciones viciosas y alteran la dinámica ventilatoria, lo que limita el tórax en su funcionalidad, lo que eleva la presión de arteria pulmonar en un proceso crónico, lo que termina dando hipertensión arterial pulmonar tardía, crecimiento del ventrículo derecho y disfunción de ese ventrículo. Una enfermedad tóraco-esquelética. Y el tercer ejemplo de enfermedad es la vascular. Vamos a ver en un instante, ojalá el enlace a la película esté bien, donde un coágulo migra desde el sistema venoso profundo y termina impactando el capilar pulmonar, aumentando de manera súbita la presión de la arteria pulmonar, lo que lleva a un cor pulmonario agudo, porque esto es de golpe, pero este proceso de manera reiterativa lleva a corazón pulmonar crónico. La secuencia, ojalá, ahí está. El sistema venoso profundo termina generando coágulos y un extremo migra, un émbolo, se desprende del coágulo grande y termina llegando al ventrículo derecho y termina enclavándose en el pulmón. Tromboembolismo pulmonar es un cor pulmonario agudo, pero repetitivamente esto mismo genera cor pulmonario crónico. Veamos, aquí tenemos una imagen secuencial, una tomografía computarizada donde lo que se ve es todo lo que está blanco es contraste, el coágulo. Esta es la tomografía, esta es la angiografía donde este es el árbol vascular del pulmón izquierdo y este es el del derecho que está amputado con A, ¿ya? Amputado. El coágulo está aquí. Este es el trombo macroscópicamente retirado, se ha hecho una tromboarteriectomía, se ha sacado el trombo de la arteria pulmonar. Esta es la angiografía por sustracción digital después de haber sacado el trombo y se ve que pues, hay buena permeabilidad, y este es el trombo extendido para mostrar cuál era la distribución. A veces, cuando se está trabajando con cirujanos que son un poco intensos, lo que hacen es bien macabro, ¿ya? Entonces lo que hacen, terminan mostrando en una distribución dónde estaba el coágulo y cómo. Entonces se extiende para tomar una fotografía y que refleje el gran tamaño de ese trombo, en este caso un trombo en silla de montar. Está el trombo justo al medio y está trombosando para el lado derecho y para el izquierdo en un tromboembolismo severo. Pero no solamente esto puede ser el resultado de un problema, que esto es más bien agudo, pudiendo cronificarse, sino en enfermedades vasculares relacionadas con inmunidad. Las vasculitis de tamaño mediano, de tamaño pequeño, como enfermedades resultantes de complicaciones del lupus o vasculitis propias del árbol vascular, que son enfermedades crónicas y autoinmunes, que pueden ser vasculitis de pequeños vasos asociadas a anticuerpos anticardiolipina o antilupus, anticuerpos anti-membrana basal contra membranas vasculares pequeñas, medianas, grandes, enfermedades autoinmunitarias. No nos olvidemos que los pacientes que tienen el tórax en perfecto estado tienen pues un movimiento inspiratorio activo, un expiratorio más bien pasivo, pero para eso se necesita la vitalidad del esqueleto de la caja torácica. Si es que el paciente tiene, lo que había adelantado a los de mi grupo, por ejemplo, una enfermedad crónica del tipo de la artritis reumática deformante que lleva a una esclerosis del parénquima pulmonar que se conoce como pulmón reumático, el movimiento de inspiración y expiración se va a limitar, y esto va a llevar a aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento de la presión arterial pulmonar, crecimiento del ventrículo derecho y disfunción del ventrículo derecho. Este es del año pasado, el séptimo simposio de hipertensión pulmonar. Fíjense que hay un gráfico que trata de mostrar lo que es una arteria pulmonar normal, y aquí está una hipertensión pulmonar con un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Válidamente.
Entonces, hay un espesor de una pared vascular normal, una arteria normal, y la tensión muestra un engrosamiento. Todo esto pues, es parte de la dinámica del perfeccionamiento en el conocimiento de la patología. Entonces, esto, por ejemplo, es parte de un capítulo, es un dossier grande de 400 páginas del Journal de Enfermedades Respiratorias Europeas. Este es el 2024, y este es el capítulo, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades pulmonares. ¿Cuánto es el valor que debemos registrar? Fíjense que en todos los casos se espera que la postcapilar y la postcapilar aislada, para ser rapiditos, tengamos presiones arteriales que idealmente estén entre 7 y 15 milímetros de mercurio. Eso es lo que debemos tener. Todo lo que esté por encima de 25 milímetros de mercurio es hipertensión pulmonar. Me explico. La aurícula derecha tiene una muy interesante función, la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo saca una presión de 120 milímetros de mercurio. Eso tiene que alcanzar para que suba la cabeza y baje a los pies. ¿Cómo hace la sangre para volver? Cuando yo era un muchacho, me trataron de convencer, lo consiguieron por un tiempo, de que como hay un sistema de válvulas, la sangre vuelve lo más. Claro, pero eso no justifica porque es un sistema valvular que va en contra de la gravedad. ¿Cómo es posible que eso pase? Buenos días, ¿verdad? Solamente van a entrar sentados uno a uno por ahí, el resto va a tener que estar de pie, porque si intentan sentarse de a dos, se va a romper así. Ya no se pasa. Aquí podría cederle, pero aquí están los cables. Les decía, ¿cómo hace el corazón entonces para mandar sangre de 120 hacia abajo? Está muy bien, alcanza la presión. Pero ¿cómo hace para volver? Es muy sencillo. ¿Cómo sencillo? Vamos a suponer que estamos en la terraza de una casa, de un edificio, y está cerca el carnaval y hay que manguerear a alguien. Entonces subimos hasta la terraza por fuera la manguera, y abajo, que es donde está la pila, le decimos abrí. Entonces la persona va a abrir y graciosamente quienes están en los pisos intermedios van a ver que el agua está subiendo. Y el agua está subiendo básicamente porque hay una fuerza abajo que es mayor que la resistencia que está arriba, que es cero. Por eso el agua sale por la pila subiendo pisos, porque la resistencia es cero y la fuerza es más que cero. Hay una fuerza impelente. Esto mismo se ve en fuentes medievales, donde el agüita sale por arriba y lo que está moviendo el agua hacia arriba es la cantidad de agua que se viene en la fuente y que termina por un embudo que termina subiendo hasta arriba porque la resistencia arriba es cero. No había maquinitas, no había electricidad. Y peor todavía jugar con electricidad y con agua, ¿no? Complicado. Entonces, ¿qué es lo que justifica que la sangre vuelva a la aurícula derecha? La presión de la aurícula derecha diastólica es cero. Entonces, la sangre de 120 o 130 llega a cero porque la aurícula derecha literalmente hace un fenómeno de Venturi. La aurícula chupa sangre. Entonces se llena la aurícula con presión de cero, pero esa aurícula que se acaba de llenar tiene que latir. La presión sistólica de la aurícula es 5. La diastólica es 0. La sistólica es 5. Si la sistólica de la aurícula derecha es 5, la diastólica del ventrículo derecho es 5. Es la presión con la que se llena el ventrículo. La sistólica de la aurícula es la diastólica ventricular. Claro, el ventrículo tiene que tener una fuercita para sacar. Y la fuerza que hace el ventrículo derecho es una presión 10 veces menor que el izquierdo. Aquí era 120, aquí es 12. Y va a la circulación pulmonar con una presión bajita. Por eso, entre 7 y 15 de presión sistólica pulmonar es normal. Lo que es 18, 20 o más de 25 ya es hipertensión pulmonar. ¿Cómo hacemos para medir? Y esta es una tarea que yo me he dado hablando con estos chicos ayer.
Yo me he dado dicho, yo lo voy a presentar, lo voy a buscar. Este caballero, don Daniel Bernoulli, ha sacado una ecuación porque pues, ha hecho propuestas de energía de fluido relacionado con la velocidad. Y este caballero ha sacado esta ecuación de Bernoulli para cálculo de flujos, donde lo que se ha hecho es resumir la presión es igual a estito, que esta es la fórmula de Bernoulli modificada, 4 veces la velocidad elevada al cuadrado, más una constante, que es la que nos va a dar la presión de arteria pulmonar. ¿Y cómo se calcula eso? Habitualmente no tenía definido en la clase hacer esta presentación, pero bueno, esta es una imagen esquemática del corazón y lo que se piensa es la sangre tiene que naturalmente venir de aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Eso es lo normal. Y cuando este corazón late, la tricúspide se cierra. No debe haber regurgitación, no debe. Hay regurgitación cuando la presión de arteria pulmonar aumenta. ¿Por qué? Porque al ventrículo derecho le es más fácil volver al cero, ¿se acuerdan?, que progresar a lo que sea. Entonces, cuando una persona tiene 25, 30 de presión de arteria pulmonar, a ese ventrículo le es muy difícil mandar la sangre para allá y prefiere volverla para el cero. Entonces, todos los pacientes con insuficiencia tricúspidea se les puede calcular la presión de arteria pulmonar. ¿Cómo se hace? Lo que se hace es ecocardiográficamente, en una imagen que se llama apical de 4 cámaras, se empieza por la punta, apical, 4 cámaras. Entonces tenemos una imagen invertida de este corazón. Y al tener una invertida, ponemos el cursor en un lugar, ampliamos la imagen aquí, y la sangre debiera ir de aquí para allá. Está de cabeza la imagen, pero el flujo no. Y todo lo que vuelve es insuficiencia tricúspide. Pasamos el cursor de la computadorita, que es el eco, por este punto y calculamos la velocidad de la regurgitación, la multiplicamos por su propio valor, la multiplicamos por 4 y le aumentamos una constante y tenemos el valor de la presión de arteria pulmonar. ¿Qué es esto? Un Chenko, pues. Entonces aquí tenemos ventrículo derecho, aurícula derecha, y fíjense un chorro de regurgitación. Podemos medir. Este es un chorro menor y este es un chorro mínimo, ¿no? Esta es una insuficiencia tricúspide mínima, una moderada, una severa. ¿Por qué se ve de cabeza? Es un convencionalismo para adultos. En niños se ve de la forma parada y de cabeza se ve como un convencionalismo para adultos. Entonces aquí tenemos una regurgitación a través de esta válvula. Medimos a través del cursor, podemos mapear todo lo que está regurgitando, ventrículo derecho, aurícula derecha, y tenemos una velocidad de regurgitación. Esta velocidad de regurgitación, 3 metros por segundo, la elevamos al cuadrado, 3 por 3, 9, eso lo multiplicamos por 4, termina siendo 12, y a eso le sumamos 15, que es la constante, más o menos, entre 10 y 15, y eso termina dándonos más o menos 30 de presión de arteria pulmonar, ¿no? Más o menos. Entonces tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, porque todo lo que es más de 25 es hipertensión pulmonar. Algunas máquinas ya dan la presión acá, en cálculo directo, por eso está marcado con un circulito. Si hay una regurgitación de 3 metros por segundo, la presión de arteria pulmonar es 34. Hipertensión pulmonar. Esta es de una paciente de la sala, se ha hecho el 2 de octubre de 2025 a las 8 menos 10. Ayer se ha hecho este eco acá en la paciente, y lo que se ha medido, de acuerdo a esta fórmula, es 4.41 metros por segundo, 4.41 elevado al cuadrado, la velocidad elevada al cuadrado, 4.41 por 4.41 por 4 más 15, 92. Esta paciente tiene una presión de arteria pulmonar de 92, una presión arterial media de 92. ¿Cómo hacemos el cálculo? Lo otro que se ve, porque no es solamente, porque yo cómo decido que la constante 5, 10, ¿cuántos miren? Porque
La constante no es 15 siempre. La constante que se suma no es 15 siempre. Para hacer el cálculo de la presión sistólica de la pulmonar se mide el subsifoideo, la vena cava, y lo normal es que esta vena cava en inspiración se vuelva a la mitad. Se llama colapso inspiratorio de la cava. Le decimos al paciente, midiéndole aquí, haga como si estuviera inhalando un perfumito, y el paciente colapsa así. Normalmente debe tener un colapso del 50%. Esto es X, este es X medio. ¿Sí? Es más del 50%. Colapso inspiratorio de más del 50%. Entonces, con esto se hace cálculo de cuánto tiene que ser la constante. Cuando colapsa el 50%, le podemos añadir una constante de 0 a 5 milímetros de mercurio. Si el comportamiento es este, le tenemos que añadir 10 milímetros de mercurio. Cuando el comportamiento es este, de 10 a 15. Y cuando esto es un tubo que no colapsa, pues se le puede añadir 20. Depende mucho de cómo es el colapso inspiratorio para que nuestra constante varíe. Claro, esto, si se aprende una vez, no es suficiente. Fíjense, este es el criterio del diámetro de vena cava inferior que se espera, cuánto es el colapso inspiratorio y cuánto le debemos aumentar en presión de constante. No colapsa, 20, 15, 8 o 3. Esto es del 2010. El diámetro de la vena cava, medido acá, tendría que haber sido para el 2010, estamos hablando de hace 15 años, 2.1 centímetros, 2 centímetros de tamaño, ¿no? de la vena cava. Pero esto es dinámico. Esta es la publicación del 2015, 5 años después. ¿Y qué es lo que dice 5 años después? 5 años después ya no es 2.1, es 1.7. Los estudios han empezado a hacer los números más chiquititos para medir los colapsos. Antes era 2 centímetros, ahora es centímetro medio y un poquito más. Se tiene que ver que el colapso sea evidentemente mayor al 50% o menor al 50% que no colapsa. Eso depende del aumento de la presión de arteria pulmonar. Bueno, volveremos. Hay varios grupos, y esto va a servir para el tratamiento. Hay varios grupos de hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, idiopática, hereditaria, secundaria a algo. Hay una hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, pero para efectos de cor pulmonar y crónico, porque el concepto de cor pulmonar y crónico es crecimiento del ventrículo derecho secundario a enfermedad broncopleuropulmonar tóraco-esquelético vascular, ahí no entra enfermedad cardíaca izquierda. Entonces, para cor pulmonar tenemos que retirar esta. Es solamente el grupo 1, el 3, el 4 y el 5. Y eso es importante para el tratamiento. Una fisiopatología rapidita de esto mismo. ¿Dónde estás? Una fisiopatología rapidito. Hay la hipertensión pulmonar suficiente para alterar la estructura del ventrículo derecho, secundaria a neuropatías parenquimatosas, trastornos vasculares pulmonares primarios, hipoxia crónica, donde el lecho circulatorio sufre remodelación vascular, vasoconstricción, incremento de la poscarga del ventrículo derecho y de la presión de arteria pulmonar, que va a llevar a sobrecarga sostenida de la presión e hipertensión pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar y la falla cardíaca derecha. Para hacer la evaluación de estos pacientes, en la anamnesis del cor pulmonar debemos identificar los factores de riesgo de la enfermedad broncopleuropulmonar tóraco-esquelético vascular, ¿no es cierto? Entonces habrá que ver hábitos. Tabaquismo en relación a la edad del paciente y a la edad que tiene su tabaquismo. ¿Cuántos años tiene usted? 22. ¿Desde hace cuánto que fuma? Desde hace 20. Desde los 2 años. ¿No ve? Es la edad del paciente y la edad del consumo, de la exposición a la NOx. ¿Cuál es la morbilidad? Es que yo trabajo cuidando pollos, entonces hay probablemente una citacosis más metida en medio. ¿Cuáles son los hábitos del individuo? No, es que yo habitualmente no fumo, pero vapeo que da miedo, ¿no? Entonces, viene siendo un poco más o menos lo mismo.
Y el trabajo, ¿dónde trabaja? Yo fumo, vapeo a veces y trabajo en un horno a leña, ¿no? Como realmente contaminado todo. Y hay que considerar cuáles son los motivos por los cuales ingresa. Habitualmente es signo, sintomatología del problema pulmonar, pero con el paso del tiempo termina siendo disnea progresiva, aumento de la presión del encuadramiento pulmonar, edema en miembros inferiores por falla cardíaca derecha. Entonces el paciente llega como una consecuencia de este problema. No nos olvidemos que esto es crecimiento del ventrículo derecho. Claro, quienes vivimos en la altura ya tenemos el aumento de la cavidad torácica y el aumento de la resistencia por solamente el hecho de vivir arriba. Hay institutos de biología, el nuestro se llama Instituto Boliviano de Biología de la Altura, pero hay lugares más altos todavía. Este está a 3.600, más o menos la altura que está aquí, ¿no? Pero en Morococha, en el Perú, el Instituto Peruano de Biología de la Altura está más alto todavía. Entonces, ellos han demostrado que es muy posible que uno entre en falla cardíaca antes porque tiene aumento de sus resistencias vasculares desde que nace. De hecho, la caja torácica del andino es más grande que la del europeo, es más pequeñito. ¿Qué tenemos que buscar en la clínica? Disnea, dificultad respiratoria, de tiempo, obviamente, es crónico. Hay una disminución de la capacidad funcional y tolerancia al ejercicio, cada vez se puede hacer menos actividad física, y la tos, que es un mecanismo reflejo para las enfermedades torácicas, pleurales, inclusive toracoesqueléticas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pacientes con disnea de esfuerzo, fatiga, con sensación de cansancio, que hacen síncope al esfuerzo, no pueden ser capaces de mantener su gasto cardíaco durante el ejercicio, la resistencia pulmonar va aumentando, y la clave es esta. Fíjense que se está pintando una raya y un tiquero de bien en el lado izquierdo. Para que el paciente tenga un cor pulmonar crónico, el ventrículo izquierdo tiene que estar sanito. ¿Por qué tiene que estar sanito? Y esto es parte de una pregunta trampa que les van a hacer en el curso del año, un examen parcial o un examen final. ¿Cuál es la pregunta trampa? Hay un paciente que tiene un problema bronquial, pleural o pulmonar, el que fuera, toracoesquelético, y ha aumentado la presión de arteria pulmonar. Bien, el aumento de la presión de arteria pulmonar ha hecho que el ventrículo derecho crezca. Bien, ese ventrículo se ha convertido en incompetente. Bien, el paciente ha entrado en falla cardíaca derecha. Bien, se entiende, es una secuencia lógica. ¿En qué momento, es la pregunta, el paciente con valvulopatía mitral, que fisiopatológicamente tiene esto? Una válvula obstruida, una aurícula izquierda grande, un aumento de la presión venocapilar pulmonar aumentada, un aumento de la presión de arteria pulmonar incrementada, un crecimiento del ventrículo derecho, una disfunción del ventrículo derecho. ¿En qué momento el valvulópata mitral se convierte en cor pulmonar? Nunca. Nunca. ¿Por qué no se convierte nunca? Porque dentro de las etiologías del cor pulmonar están enfermedades bronquiales, pleurales o pulmonares, enfermedades tóracoesqueléticas y vascular pulmonar. No hay valvulopatías, no hay enfermedad cardíaca isquémica, no hay miocardiopatía dilatada, no hay nada. Por eso el ventrículo izquierdo tiene que estar sanito para que eso sea cor. Spoiler número 2. Tenemos un paciente que ha empezado a fumar desde que era jovencito. Con el transcurso del tiempo se ha convertido en un mórbido tabáquico. Ese mórbido tabáquico empezó a fumar a los 16, 18 años. Con el transcurso del tiempo se ha convertido en un adulto fumador que tiene factores de riesgo para hacer enfermedad cardíaca isquémica. ¿Es posible que ese paciente fumador tenga cor pulmonar y además tenga infarto de miocardio? Claro que sí. A eso se llama cardiopatía mixta. Son dos cosas. Pero entonces, ¿cómo sé si acaba de decir usted que el lado izquierdo tiene que estar sanito? No, pues el cor fue primero, el infarto fue después. Por eso es mixto. Porque si el infarto hubiera sido primero, ya no hay posibilidad de que ese ventrículo esté sanito para echarle la culpa de cor.
Para que sea mixto, el core tiene que ir antes. ¡Tarán! ¿Qué es lo que pasa? El paciente tiene cianosis distal, hipocratismo digital, ingurgitación yugular, edema periférico, hepatomegalia, falla cardíaca derecha, básicamente. ¿Por qué? Porque el izquierdo está sanito, está bien. Ahí está. Todo desde que el principio ha sido 3, 3, 3. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí arriba está el trío Los Panchos. Les recomiendo muy fervientemente no googleen trío, ¿ya? Otra cosa les va a salir. Y si le ponen imágenes, peor les va a salir, ¿ya? No les va a salir 3 individuos con guitarra, otra cosa les va a salir. ¿Por qué lo del trío Los Panchos? En esto que son 5, fíjense ustedes. Hay levantamiento sistólico, lo voy a explicar ahorita, levantamiento sistólico para el esternal izquierdo alto. Los chicos de mi grupo, y ojalá otros también hayan tenido la oportunidad, se les pone un papel higiénico a los pacientes y se mueve eso. Se ve cómo se mueve. Es una hiperdinamia torácica alta, baja, en epigastrio. Hay levantamiento sistólico alto, levantamiento sistólico izquierdo, latido sistólico bajo, choque de cierre valvular pulmonar, no siempre lo que le cierra la válvula. El componente pulmonar del segundo ruido cambia, no es blup, blup o pum, pa, es pum, 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 fuerte el segundo ruido, y hay un soplo sistólico eyectivo por hipertensión pulmonar. ¿Por qué los levantamientos? Veamos si da. Spoiler 3, les van a preguntar en algún momento cómo se ve el ventrículo derecho en la placa PA de tórax. En la placa PA de tórax no se ve el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho crece, pero crece para adelante. Y como crece para adelante, se confunde con la sombra misma de la silueta cardíaca. ¿Dónde se ve el ventrículo derecho? En la lateral. La lateral permite que uno vea el esternón y el ventrículo derecho detrás. Todo lo que es hipertensión pulmonar y crecimiento del ventrículo derecho late aquí arriba para esternal, porque la hipertensión pulmonar empuja el tórax para arriba o empuja el tórax para abajo, latido para esternal bajo o levantamiento alto en relación a ventrículo derecho y arteria pulmonar hipertensas. Por eso hay estos levantamientos y el ventrículo derecho se ve mejor. Se ve, de hecho, solamente en la lateral. Hay choque de cierre valvular pulmonar, claro, hay hipertensión, ese ventrículo derecho hace fuerza, la válvula se abre, y como se abre y hay aumento de resistencia aquí, cuando se cierra la válvula, se cierra fuerte. Por eso no solamente choca a la palpación el segundo ruido, sino que además a la auscultación el segundo ruido está reforzado. Si a la palpación está reforzado, es obvio que a la auscultación va a estar. ¿Y por qué hay soplo sistólico eyectivo? Porque este ventrículo, al mandar la sangre a una cavidad hipertensa, abre poquito y genera una turbulencia cortita de salida del flujo. Entonces hay soplo. Son 5 cosas. ¿Es necesario tener las 5 cosas para hacer el diagnóstico? No, para eso está el trío. Cualquiera de las 3 cosas, cualquiera de esas 5, pero que sean por lo menos 3, se llama triada de Chávez. Y esa triada de Chávez es hipertensión pulmonar. Si hay 4, ya para qué, ¿no? Si 5, puta, total. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ingurgitación yugular, estertores, derrame pleural, lo que fuera, porque la causa de este problema es básicamente pulmonar. En el corazón vamos a encontrar aumento de intensidad, el desdoblamiento del segundo ruido, soplo sistólico, soplo diastólico pulmonar a veces, porque la pulmonar se ha hipertensado tanto, se ha dilatado tanto, que la válvula evidentemente tiene dificultades para abrirse, pero el anillo se ha dilatado y también se ha vuelto insuficiente. La sangre va y vuelve. Taquicardia, hipotensión, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, me dicen reflejo
reflujo, no es reflejo. Y a veces es apretando el hígado, se incubitan las yugulares, se llama hepato yugular de Rondot o abdomino yugular de Lial. Se aprieta el abdomen y se incubita igual. Puede ser reflujo hepato o abdomino yugular. Obviamente hay menos flujo sanguíneo circulante, el paciente está en oliguria y está con extremidades frías. Esta es una de hace un par de años, la hipertensión pulmonar y su manejo. Fíjense que las enfermedades pulmonares es bastante común, pero las enfermedades con otro tipo de obstrucciones o enfermedades intersticiales o enfermedades inmunológicas es un poco más raro. ¿Cuál es el común denominador? Crecimiento del ventrículo derecho, esto que está en forma de D es el ventrículo derecho, este el izquierdo es una media luna que debería abrazar al izquierdo, pero está más grande que el común denominador es crecimiento del ventrículo derecho que termina en hipertensión pulmonar. Ese es el cor pulmonar crónico. Como resulta que hay hipertensión pulmonar, entonces uno encuentra convexidad de la pulmonar. Miren, un chichón aquí en la pulmonar. Convexidad de la pulmonar. La pulmonar aquí. Y a veces los datos son así, enormes, ¿no? Una dilatación aneurismática de la pulmonar. Todo esto que está aquí es la arteria pulmonar. Da la impresión de que este fuera un corazón, pero así. Lo que pasa es que el arco correspondiente a ese corazón romántico es la pulmonar. Tenemos otro de aquí de la sala, es este, la hipertensión pulmonar en una señora. Eléctricamente, ¿qué vamos a ver? Crecimiento auricular derecho, no es solamente ventricular, sino auricular también. Ventricular predominantemente, y tenemos ondas P altas y picudas, datos de crecimiento auricular derecho. Y fíjense ustedes, aquí este es D1 y este puntito amarillo que está aquí es ABF. Y aquí dice el eje del QRS suele desviarse más de más 90. Entonces el eje está a este lado. ¿Y cómo sé que el eje está a este lado? D1 es negativo y ABF es positivo. Entonces ABF, el amarillo, es positivo, está aquí. D1 es verde, es negativo, está aquí. El eje está a este lado. Eje derecho. Y fíjense ustedes, esta imagen la vamos a ver una vez más. Esta es una imagen invertida de lo que deberíamos ver. B1 debería ver R minúscula, S mayúscula. Y aquí es R predominante. Lo vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que debemos ver electrocardiográficamente? El eje a la derecha, que está D1 negativo, para este lado, y ABF positivo, para este lado. El eje está a este lado, está derecho. Vamos a encontrar R en B1, aquí dice C1, C2, C3. Este es un electrocardiograma del Reino Unido. Allá no le ponen B1, sino le ponen C, que es la inicial de chest, tórax. Chest 1, chest 2, tórax 1, tórax 2, tórax 3. ¿No? La inicial por eso aquí es C, pero es B1, B2. Vamos a encontrar inversión de la T y el ST en B1 y B2. Vamos a encontrar onda S profunda hasta B6. De hecho, el trazo normal en B1 y B2 debería ser así, como este de aquí. Vamos a tener una relación RS menor a 1 en B5 y B6. La S va a ser mayor. Y fíjense, este trazo remeda más o menos este, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6, más o menos. ¿Y por qué he puesto esta imagen aquí otra vez que la remeda más o menos? Porque el trazo normal del electrocardiograma es ese rosadito que está apareciendo. El trazo normal es R minúscula, S mayúscula. ¿Qué ha pasado? Este trazo se ha venido para acá.
Por eso hay onda S profunda entre cordiales izquierdas y R alta entre cordiales derechas de gran crecimiento ventricular. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está el ventrículo derecho enorme, que hace que la pared del tabique haga que se pierda el redondito que era el ventrículo izquierdo y se convierte en esta imagen en D, el tabique plano, la curva del ventrículo izquierdo, y el tabique es plano porque el ventrículo derecho enorme, gran crecimiento del ventrículo derecho. Lamentablemente no tengo la imagen en movimiento, la busco mucho, pero no la encuentro, de este en 3D. La imagen en D, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, y una D notable. Tengo otras Ds, que las vamos a ver de pacientes con cor pulmonar crónico. Con tabique hipertrofiado y con tabique relativamente normal. Este es un ventrículo normal, este es un ventrículo con disfunción con derrame pericárdico, y este es en imágenes con D. Fíjense cómo va cambiando en sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Y no podía faltar el eco de la señora de ayer, pues, la imagen en D, también de un cor pulmonar crónico. La razón del cor pulmonar crónico de esta señora es una neumonitis lúpica. El lupus la ha llevado a esta. Ya termino, lo prometo. El resumen resumido es esto: un paciente con hipoxia alveolar va a terminar con vasoconstricción pulmonar de arteriolas precapilares, así. Lo próximo va a ser fibrosis de la íntima e hipertrofia de la túnica media, así. Va a aumentar la resistencia capilar pulmonar con un gasto cardíaco al principio y con presión capilar pulmonar normal al principio, así. La presión capilar pulmonar va a estar normal al principio, y con el paso del tiempo, por eso es crónico, va a llegar a hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar va a aumentar el trabajo del ventrículo derecho, y eso va a llevar a hipertrofia, dilatación o ambos del ventrículo derecho, con disfunción del ventrículo derecho, lo que va a llevar finalmente a la clínica de falla cardíaca derecha, disnea, edema, hepatopulmonar. Es una imagen de Deter de falla ventricular derecha, cianosis y todo lo demás. Reitero, esto es una consecuencia. Lo que viene es un plus. El diagnóstico, fácil, desde el Consejo NICE de 2009, para el abordaje inicial del cor pulmonar hay que tratar de hacer el laboratorio de la imagenología de rutina para buscar la causa. El electrocardiograma, las cosas que hemos dicho, desde el 99 que se tiene esto que dice aquí, que puede encontrarse el patrón S1, S2, S3, S en derivación 1, S en derivación 2, aquí no se ve S en derivación 3, pero sí se ve este patrón S1Q3T3, que es onda S en derivación 1, Q en derivación 3 y onda T negativa en derivación 3. R alta prominente en B1 y B2, que es lo que habíamos visto, alta prominente en B1 y B2, RS de 5 a 6, RS de 5 a 6, aquí es solamente S o QS, y QRS de bajo voltaje. En la placa de tórax, aquí decía placa de tórax, estoy repitiendo en esta, se recomienda en póstero anterior y en lateral para ver el compromiso y lo que se pega a la silueta cardíaca hacia adelante al esternón, crecimiento del ventrículo derecho. Se puede hacer desde el 2007 cateterismo para tratar de descartar otro tipo de compromiso, y el tratamiento es tratar de optimizar el perfil hemodinámico del corazón, mejorar el estado funcional y prolongar la sobrevivencia. Lo que hay que hacer es darle más tiempito, no hay otra. ¿No podemos curar? No, no se puede curar.
¿Qué se tiene que hacer en tratamiento farmacológico? En el tratamiento por hipertensión pulmonar, ¿se acuerdan del grupo? Yo había sacado 2 de esos grupos. En el 3, 4 y 5 no se recomiendan estos medicamentos. No se recomiendan. Ya voy a mencionar por qué. Probablemente mejore la hemodinámica del corazón en algunos casos con bloqueantes de los canales de calcio, óxido nítrico, sildenafil, Viagra, porque es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 y trata de disminuir la presión de arteria pulmonar. Hay prostaciclinas inhaladas, bosentan, todas estas es posible que funcionen. No se recomienda fuera de este grupo estos medicamentos, ¿no? No se les recomienda, salvo que sea primaria o idiopática. ¿Se puede utilizar? No siempre se obtiene el resultado. ¿Qué es lo que sucede? A veces se da diuréticos, claro, pacientes de falla cardíaca, bien hinchado, hay que deshincharlo. El problema está en esto, no nos olvidemos que el paciente que tiene un cor pulmonar crónico tiene un problema pulmonar, pleural, torácico, esquelético, vascular, pulmonar de larga evolución. Entonces ese paciente es hipóxico habitualmente. Y como mecanismo compensatorio de su hipoxia, ese paciente ha hecho seguramente una eritrocitosis secundaria. Entonces son esos pacientes que en su casa no le dicen hola papi, sino le dicen hola api, porque está completamente morado. Es eritrocianótico. Si ese paciente eritrocianótico que está hinchado y le damos diurético, lo vamos a hemoconcentrar. Y si lo hemoconcentramos, su hematocrito, que era de 58, 60, puede fácilmente pasar a 64, 70. Y nosotros vamos a producir una encefalopatía hipóxica. Por eso hay que ser bien juicioso con el uso de la furosemida. Por eso furosemida hay que ser muy cuidadoso. Se puede hacer oxigenoterapia, y el problema es hipoxia. No va a volver la presión arterial a lo normal, es cierto, va a ralentizar, va a ser más lento la progresión hacia la falla cardíaca. Se puede utilizar vasodilatadores y esta es la pastillita azul de 100 miligramos, Viagra, ¿no? El problema del Viagra de 50 miligramos es que tiene un costo alto. ¿Cuánto cuesta? Un Viagra medio chafa termina costando entre 7 y 10 pesos la tableta. Y un Viagra bueno termina costando 45 bolívares la tableta. Y hay que tomar una tableta cada 8 horas, 3 tabletas día, todos los santos días de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es terrible económicamente tratar de sostener. ¿Qué es lo que se está utilizando? Todavía se ve en fase de experimentación vitamina C, por lo menos en gente joven con hipertensión arterial pulmonar. Digitálicos, la digoxina es un cronótropo negativo, baja la frecuencia cardíaca, y es un inótropo positivo, mejora la función sistólica, pero eso lo hace con ventrículo izquierdo. Los receptores para digoxina del derecho son muy pobres. Y como son muy pobres, lo único que vamos a hacer, si mejoramos la fuerza de la contracción de ese ventrículo derecho, si llegamos a hacer eso, lo que vamos a producir es más hipertrofia nosotros. Porque estamos haciendo lo que está pasando con esos autos. Estamos queriendo fundir el motor. Hay colegas que lo hacen, sí, hay colegas que lo hacen. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Prefiero no decirles. Ya, a veces es vergonzoso. ¿Se puede utilizar trasplante cardíaco? Sí. Como resulta que el trasplante es una opción, hay que trasplantarle en bloque las dos cosas, corazón y pulmón. Hay que tener para eso plata y hay que tener muchos amigos. Y no siempre salen. Esta es una noticia de una estrella argentina. El caballero se llamaba Roberto Sánchez Ocampo. Nació en 1945 y se murió en Mendoza en 2010, hace 15 años. Y Roberto Sánchez Ocampo no le dice nada a nadie, pero este caballero era Sandro, un mórbido tabáquico que ha tenido necesidad de llegar a trasplante de corazón-pulmón, porque no tiene sentido hacer el trasplante de corazón a alguien que tiene el pulmón hecho tiras, porque ese corazón va a disfuncionar muy pronto si se le hace el trasplante cardíaco, porque el pulmón no funciona. Y no tiene sentido hacerle
trasplante de pulmón nomás, porque ese corazón está ya claudicando, entonces hay que hacerle el trasplante de las dos cosas. A este caballero se le hizo en 2009, en octubre o en noviembre, un trasplante en bloque de corazón-pulmón cadavérico. Obviamente, ¿no? Nadie va a donar en vida sus órganos vitales. El resultado quirúrgico que se hizo en Mendoza, no se operó en Buenos Aires, se operó en Mendoza, fue exitoso, salió muy bien, salió a la terapia intensiva y en la terapia intensiva se contaminó con una bacteria nosocomial y se murió 3 meses después del trasplante exitoso. Entonces a veces podemos intentar hacer cosas que no van a funcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que prevenir, no hay que lamentar. Si ven ustedes con calma, el humito del cigarrillo es una familia. ¿Sí? Es una familia. Voy a mostrarles algo que les dije que les iba a mostrar. La fisiopatología, donde lo que está en el recuadro abajo es hipertensión arterial pulmonar, dilatación del anillo pulmonar, insuficiencia pulmonar. Esta hipertensión de arteria pulmonar va a sobrecarga la sistólica del derecho, hipertrofia del derecho, dilatación del derecho, dilatación del anillo tricuspidio, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia cardíaca derecha. Es lo que dice abajo. Ese es el resultado del coro pulmonar. Todo lo de arriba era valvulopatía mitral, que es lo mismo, pero la pregunta es, ¿cuándo se vuelve uno otro? Nunca, porque el coro pulmonar debe tener el lado izquierdo sanito. Van a ver ustedes esto. Evidentemente son los más reconocidos fugitivos hoy. El COVID, que es uno. El segundo es la fotografía del virus de la inmunodeficiencia humana. Y el tercero es una imagen de un tipo específico de cáncer. Es una anaplasia del pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Saben ustedes que hay un grupo poblacional que se está enfermando mucho, muy frecuentemente de tuberculosis hoy, que son los pacientes con inmunodeficiencia secundaria. Son pacientes VIH-Sida que se enferman de enfermedades oportunistas. La tuberculosis es una de ellas. La tasa de enfermedades tuberculosas en pacientes con inmunodeficiencia ha aumentado. Entonces, ese es un dúo muy malo. VIH-Sida, tuberculosis es un dúo muy malo. Ustedes, yo, todos hemos tenido que pasar unos años bastante oscuros como del COVID, que es una pandemia recurrente y que cada vez se habla menos, pero ahí está. Y se ha demostrado que en los pacientes que han tenido tuberculosis, con VIH, SIDA o no, los pacientes con tuberculosis hacen cambios. Creo que tengo esa imagen, este es relativamente reciente, no tengo la referencia aquí, de la displasia carcinogénica que da la tuberculosis. Entonces, tener VIH, SIDA, tuberculosis, tener cáncer pulmonar, ese es un sentido perverso de verdad. Y si eso añadimos el COVID con la recurrencia del compromiso pulmonar, la cosa se pone peor. Como esto es un proceso crónico, quienes van a ver el coro pulmonar crónico secundario a estas 4 cosas, o a una sola, o a 3, o a unas 2, por ejemplo, pues lo que está haciendo es enfrentarse a un estuche de monerías, ¿no? Lo que van a ver es una navaja suiza con altas herramientitas. Y yo probablemente no lo vea, porque esto es cronicidad. La práctica clínica de ustedes va a hacer que esto se vea. Hay algo que hacer en estos pacientes. Esta es una imagen de Alfonso Durero, un individuo experto en este tipo de técnica y que está representando, de acuerdo a su propio entender, el lavatorio de manos de Poncio Pilatos, un procurador romano del siglo I, que la sangre del ciudadano cae sobre ustedes, no sobre mí, toalla. Nosotros hemos aprendido también en el arte que hay que mantener distancias prudentes y todavía estamos con esto. De hecho, aquí en la sala hay varios de estos que estamos haciendo lo que nos han enseñado en los últimos 5 años y probablemente lo hagamos para siempre. Como el coro pulmonar crónico es una consecuencia y no es una enfermedad en sí misma, lo que tenemos que hacer es protegernos todo el tiempo y hay que sospechar de todos, hasta de los que parecen amiguitos. Ese concepto que acabo de
decir, tenemos que sospechar de todos, hasta de los que parecen amiguitos, es una de las primeras consignas que enseñan a quien juega fútbol y se desempeña como arquero. Tiene que desconfiar de los rivales y de sus compañeros también. ¿No ven? Hay que, de todos, por ahí les vota al árbitro, eso se llama gol. Y si hay preguntas, es el momento. No escuché muy bien esa parte, pero tenía la duda de qué era el tipo de tratamiento que se terminaba haciendo con los digitalitos que dañaba el... No se utiliza. No se utiliza. Porque aumenta la fuerza contráctil. Pero aumenta la fuerza contráctil contra una resistencia fija. Me explico. El paciente tiene una toracopatía. Ese caballero o esa dama no tiene un tórax, tiene un tornillo. Entonces, está chuequito total, su resistencia vascular es muy amplia y nosotros le damos un digitálico para que mejore la fuerza contráctil sobre una resistencia que no se va a cambiar. Entonces, nosotros le vamos a hacer un flaco favor a ese paciente porque vamos a hacer que contraiga más sobre una resistencia, ese ventrículo va a empezar a hipertrofiarse porque la resistencia va a ser mayor y el problema de la digoxina es que la digoxina necesita de buena oxigenación para funcionar y el paciente con coro pulmonar es hipóxico, entonces se intoxica muy rápido y la primera seña de intoxicación es extrasistolia ventricular. Mientras apago esto le voy a seguir contestando. La extrasistolia ventricular puede ser de un solo foco o de varios focos. Bien, puede venir una solita o varias, puede venir de a dositas, en parejita, puede venir en tripletas, puede venir en más de 3 extrasístoles. El problema es que cuando son 3 extrasístoles por intoxicación, 3 extrasístoles o más, eso se llama taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular suele degenerar en taquicardia ventricular no sostenida y eso suele degenerar en fibrilación ventricular. Entonces el paciente se convierte en historia. ¿Algo más? Lo he cortado antes de las imágenes escabrosas prohibidas para niños. Vamos. Por favor, si tienen la gentileza, reclamen porque no